Entonces, en este video vamos a ver lo que son los procesos adiabáticos y vamos a encontrar expresiones que nos ayuden a describirlos. Entonces, lo primero que hay que decir de un proceso adiabático, que ya habíamos dicho que por definición es un proceso donde no hay intercambio de calor con los alrededores. Dos ejemplos es cuando los procesos se dan muy rápidos, entonces no le da tiempo al sistema de intercambiar calor con los alrededores. ¿Ok? Entonces, ese es un proceso. Entonces, vamos a ponerle ejemplo. Bueno, ejemplos. Son procesos que ocurren rápidamente. ¿Por qué? Porque no le da el tiempo al sistema de intercambiar energía por calor, por transmisión de calor. Y la otra es una expansiones térmicas o compresiones térmicas en sistemas que están aislados térmicamente de los alrededores. Entonces, estos son procesos aislados térmicamente de los alrededores. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos visto algunos ejemplos de eso, vamos ahora sí a lo bueno, que son las explicaciones de matemáticas. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esta parte de los ejemplos para tener más espacio para trabajar. ¿Ok? Entonces, mi punto de partida va a ser la primera ley de la termodinámica, que me dice la primera ley de la termodinámica que el cambio en la energía interna es calor más trabajo. Pero, en el caso de un proceso adiabático, esto es cero. ¿Ok? En el caso de los procesos adiabáticos. Procesos adiabáticos. ¿Ok? Luego, ya habíamos dicho, entonces, que el cambio en la energía interna, bueno, en forma diferencial que tenemos que el cambio en la energía interna va a ser igual al diferencial del trabajo. ¿Okay? ¿Cuál es el diferencial de la energía interna? Ya habíamos dicho que la energía interna era NCB por T. Y esto era, entonces, el diferencial de energía interna es NCB, porque son constantes, por DT. ¿Ok? ¿Cuál es el diferencial del trabajo? Ya habíamos dicho que era menos PdV. ¿Ok? Es la forma diferencial del trabajo menos PdV. Ahora vamos a recurrir a la ecuación del gas ideal. ¿Qué me dice la ecuación del gas ideal? PV es igual a nRT. Y a esto le vamos a sacar su diferencial total. ¿Ok? Entonces, aquí la diferencial total es como si fueran derivadas. Entonces, el diferencial de un producto es el producto de diferenciales. Entonces, ¿qué tenemos? El primero no lo diferencio, el segundo sí, más el primero sí, el segundo no, NR son constantes, entonces nos va a quedar que el diferencial total de la ecuación de estado del gas ideal es P da igual a nRT. Ok, esto lo voy a poner diferencial total de la ecuación de estado del gas ideal. De la ecuación de estado
del gas ideal. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, en ambas expresiones vamos a despejar de t y vamos a quitarlo. Entonces, en esta de aquí, yo voy a tener dt es igual a menos p de b sobre ncb. Aquí voy a sustituir esta expresión aquí. Esta expresión la voy a sustituir aquí. Y entonces me va a quedar igual a NR me va a quedar igual a NR por DT, que es menos P de B sobre NCB. N se cancela y entonces voy a llegar a una expresión que me dice que P de B es más P de B más V de P es igual a menos P menos RP. Lo voy a poner menos R sobre CB R por P de B. Pero voy a usar el hecho de que R es igual a CP menos CB. Entonces, trabajando con esto, ¿a qué voy a llegar? Entonces voy a llegar a que P de B más V de P es igual a menos R, que es CP menos CB sobre CB. Ay, bueno, lo voy a poner un poquito abajo. Igual a menos CP menos CB esto. Ok. Y esto lo reordeno para que me quede CP sobre CB gamma. CB menos CB 1. Uso el menos para invertir lo que está en paréntesis y me va a quedar 1 menos gamma por P de B. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a tener ahora es, voy a borrar esta parte, voy a borrar el título para tener más espacio. Entonces, ¿qué me queda? Tengo P de B más B de P igual a 1 menos gamma P de B. Y ahora voy a dividir esta expresión, o sea, ambos lados, entre PB. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a dividir entre PB. Entonces, P entre P se cancelan y me va a quedar dB sobre B. Luego B con la B se cancela. Me va a quedar dP sobre P. Y aquí me va a quedar 1 menos gamma dB sobre B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a poner todas
de un lado, entonces aquí me va a quedar dB sobre B. dB sobre B. Lo invierto, entonces va a ser más. Porque está sumando, pasa restando, se invierto los signos. Y si se dan cuenta, lo que tengo es que aquí dB con dB se cancela con... No. Aquí es dB sobre B. Uf. Entonces, se cancela con este. Y entonces al final a lo que llegamos es gamma dB sobre B. Más dP sobre P igual a 0. ¿Ok? Lo voy a enseñar en cerrar porque ya son de las formas. Si se dan cuenta, aquí lo que tengo está en forma diferencial. Porque tengo dB y tengo dP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Integro. Entonces, gamma es constante, entonces al integrar, le voy a poner integrando, entonces me va a quedar gamma por la integral de dB sobre B más la integral de dP sobre P, ¿verdad? Es igual a a ver, déjenme ver cómo le hago. Bueno, le voy a poner volumen inicial, volumen final, presión inicial, presión final. O sea, va a ser una integral definida de un estado inicial a un estado final. Un estado final, el estado final, el 0 es 0. Entonces, aquí lo que me queda es... Aquí lo que me queda es gamma, logaritmo natural del volumen final menos el volumen inicial, más el logaritmo de la presión final. ¿Ok? Entonces, usando leyes de los logaritmos, puedo desarrollar esto y decir gamma, logaritmo del volumen final, menos logaritmo del volumen inicial. Recuerden que esto es un paréntesis. Logaritmo de A sobre B es logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Ok? Entonces, desarrollando esta expresión, nos va a quedar gamma logaritmo del volumen final menos logaritmo del volumen inicial más logaritmo de la presión final menos logaritmo de la presión inicial igual a 0. Lo que voy a hacer es que voy a dejar los estados finales del lado izquierdo, los estados iniciales del lado derecho, y esto lo que me va a llevar es a gamma logaritmo natural del volumen final más logaritmo. Esto es igual entonces a gamma veces el logaritmo del volumen inicial,
Está restando, pasa sumando. Está restando, pasa sumando. ¿Ok? Entonces, y esto lo puedo, uso otras leyes de los logaritmos. Este es otro paréntesis. Bueno, lo voy a poner aquí. Otro paréntesis que me dice C logaritmo de A es igual al logaritmo de A, 0. ¿Ok? Entonces, aquí tengo esta gamma como coeficiente, entonces entra el logaritmo como una exponencial. Y luego uso otras leyes de los logaritmos. Bueno, la voy a poner arriba para que se vea. Donde dice logaritmo de A por B, logaritmo de A, más logaritmo de B. Este es comentario. Logaritmo de A entre B, logaritmo de A, menos logaritmo de B. Okay. Y esta, que es C logaritmo de A, es igual al logaritmo A expuesto a la C. ¿Sí? Nada más como recordatorio de las leyes de los logaritmos. ¿Ok? Entonces, uso esta ley de los logaritmos. Entonces me dice que la suma de logaritmos me da un logaritmo y lo multiplico. Entonces aquí me queda que es logaritmo de la presión final gamma es igual al logaritmo de la presión inicial por volumen inicial a la gamma. ¿Ok? Entonces, como el logaritmo es una función, ¿cómo se llama? No es multivaluada, sino es univaluada, sino a cada valor en X le corresponde, es 1 a 1, es una función 1 a 1. A cada valor en X le corresponde un valor en Y, quiere decir que podemos comparar los argumentos. Entonces lo voy a poner. Comparando los argumentos de los logaritmos, llegamos a... Entonces, si comparamos los argumentos de los logaritmos, llegamos a la siguiente expresión. ¿Qué me dice esto? Presión inicial por volumen inicial a la gamma es presión final por volumen final a la gamma. O bien, otra forma de ver esto es que presión por volumen a la gamma es igual a constante. Las dos expresiones son lo mismo. Esto, o bien, o equivalentemente, ¿sí? A esta es la relación entre presión y volumen para un proceso adiabático que involucra un gas ideal. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación que nos relaciona P y B para procesos adiabáticos. ¿Okay? Esta es la fórmula para procesos adiabáticos
en gases ideales. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Era lo que queríamos llegar. Ahora. Si recordamos aquí la parte de los procesos adiabáticos, el cambio en la energía interna, que es igual a NCB de T, es igual al trabajo, ¿no? Igual al trabajo realizado. Entonces, esto lo podemos poner como NCB por delta T es igual a menos P de B. ¿Por qué? Porque Q es 0. Recordemos que en los procesos adiabáticos Q vale 0. ¿Okay? Entonces, aquí lo que me dice es que cuando hay una expansión, entonces, cuando tengo una expansión, en este caso adiabática, ¿qué es lo que, cómo lo puedo modelar? Bueno, puedo modelar esta expansión como un delta B mayor que 0. Si este crece, esto es el NCB y el P son declaradamente, definidamente positivos. Si delta B es positivo, entonces es más por más, y este menos, entonces mi delta T tiene que ser negativo. ¿Okay? Entonces, una expansión adiabática quiere decir que hay un enfriamiento. Por el contrario, si yo tengo una compresión adiabática, bueno, voy a quitar el paréntesis, adiabática, entonces compresión es delta B es menor que 0, menos con menos se hace más, por más. Entonces el delta T tiene que ser positivo. Entonces, en una compresión adiabática hay un aumento de temperatura. Es decir, hay un calentamiento. Entonces, en una expansión adiabática disminuye la temperatura. ¿Ok? Entonces, acuérdense, en la expansión adiabática disminuye la temperatura, es decir, hay un enfriamiento. En una compresión adiabática aumenta la temperatura y por ende hay un calentamiento.
Finalmente vamos a... Esta expresión relaciona presión y volumen. ¿Ok? Ahora queremos encontrar otra relación. Queremos encontrar otra relación entre T y B. Entonces, en esta expresión, ¿qué es lo que tengo? Presión por volumen a la gamma es igual a constante. Voy a usar la ley del gas ideal. PB es igual a NRT. Entonces, P es igual a NRT sobre B. Voy a sustituir arriba. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que me va a quedar NRT sobre B porque sustituyo la B y a la gamma es igual a constante. Si se dan cuenta me queda T, B, gamma usando leyes de los exponentes. N y R son constantes, entonces lo divido entre la constante y sigue siendo constante. ¿Okay? Entonces esta es otra expresión para los procesos adiabáticos, pero ahora en lugar de relacionar presión y volumen, me van a relacionar temperatura y volumen. Entonces, temperatura por volumen a la gamma menos 1 va a ser una constante, porque N y R son constantes, divido una constante entre otra constante y me da una constante. ¿Ok? Entonces me queda T a la gamma menos 1 igual a constante. ¿Ok? Tb a la gamma menos 1 es igual a constante. ¿Okay? Pueden usar cualquiera de estas dos expresiones para describir procesos adiabáticos. Tanto Pb a la gamma como constante, como Tb a la gamma menos 1 igual a la constante. ¿Okay? Ahora, nos plantean un ejemplo. Voy a borrar esto y ya. Entonces, en el ejemplo nos dicen un motor de diésel. Ejemplo 20.3. Un cilindro de motor diésel. Un cilindro de motor diésel. Ok, dice. El problema dice, aire a 20 grados centígrados en el cilindro de un motor diésel se comprime de una presión inicial de una atmósfera. Presión inicial igual a una atmósfera y un volumen inicial de 800 centímetros cúbicos hasta un volumen de 60 centímetros cúbicos. Es una compresión. ¿Okay? Es una compresión adiabática, debe de haber un aumento de temperatura. ¿Okay? Suponga que el aire se comporta como un gas ideal con gamma igual a 1.4. Entonces, aire gas ideal diatómico. ¿Cómo sabemos que es un gas diatómico? Porque nos dicen que gamma es 1.4. Habíamos dicho que para gases diatómicos, gamma es 1.4. Y estamos suponiendo que la compresión es adiabática.
¿Qué es lo que esperamos? Que haya un aumento de temperatura. Entonces tenemos una compresión adiabática. Encuentre la presión y temperatura finales del aire. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a trabajarlo en la solución. Entonces, si es un proceso adiabático, PV a la gamma es igual a constante. Entonces, esta es nuestra ecuación maestra. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Presión 1 por volumen 1 a la gamma, presión 2 por volumen 2 a la gamma. Tenemos los volúmenes y tenemos la presión 1. Entonces, de aquí, presión 2 va a ser presión 1, volumen 1 sobre volumen 2 a la gamma. Entonces, presión 1 es una atmósfera, volumen 1 son 800, volumen 2 son 60, se cancelan, entonces nos va a esto a la gamma. La gamma nos dijeron que es 1.4, entonces va a ser 80 entre 6, 13.3. Entonces esto va a ser una atmósfera. Aquí, si se dan cuenta, se cancelan los centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos. Como se cancelan, puedo no tengo que convertirlos a metros cúbicos, porque como van en cociente, se cancelan las unidades. Entonces aquí nos va a quedar 13.3 a la 1.4. Entonces esto expuesto a la 1.4 nos da 37.58 atmósferas. Entonces, por lo tanto, presión 2 es igual a 37.58 atmósferas. 37 puntos, bueno, atmósferas. Porque la unidad aquí son atmósferas, ¿verdad? Entonces, en este caso, la presión es de 37.58 atmósferas. Y luego, ya encontramos la presión, ahora simplemente calculamos la temperatura final. ¿Ok? Entonces vamos a echárnoslo. Entonces, como es un gas ideal, se cumple la ecuación del gas ideal, es decir, presión 1 sobre volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ok? Esta es la ecuación del gas ideal, donde igualamos a NR, se supone que esto es NR, pero como R es constante y N son constantes, pues simplemente variamos, ¿verdad? Entonces, me piden la temperatura 2.
Entonces, temperatura 2 pasa para acá, entonces va a ser presión 2 sobre presión 1, volumen 2 sobre volumen 1, temperatura 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la temperatura 2 va a ser presión 2, que es 37.58 atmósferas, sobre presión 1, es una atmósfera, ¡pum!, se cancelan las atmósferas. Luego es volumen 2, que son 60 centímetros cúbicos, entre el volumen 1, que son 800 centímetros cúbicos, se cancelan los centímetros cúbicos, por la temperatura 1. La temperatura 1, el problema me dice que es aire a 20 grados centígrados. 20 grados centígrados es igual a 293.15 Kelvin. Entonces aquí le voy a poner 293.15 Kelvin. Recuerden, siempre en estas ecuaciones la temperatura va en kelvins. ¿Ok? Entonces va a ser 37.58. Y aquí, si se dan cuenta, como estoy haciendo un cociente, no tengo que convertir las unidades. ¿Por qué? Porque se están cancelando centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, atmósferas con atmósferas. ¿Ok? Y la unidad que me queda son las K de Kelvin. Entonces es 37.58. De hecho, mato un 0 con un 8. No mato un 0 con un 0, perdón. Por 6 entre 80 por 293.15. Entonces la temperatura final va a ser de 826. Por lo tanto, la temperatura final va a ser de 826.24 kelvins. Esto es igual a 553 .09 grados centígrados. Vamos a dejarlo en 553, lo redondeamos. 553 grados centígrados. ¿Verdad? Y esa es la temperatura final del gas. ¿Okay? Entonces el problema concluye. Bueno, aquí nada más. Aquí tenemos una compresión adiabática, que es lo que esperamos, un aumento en la temperatura. ¿Okay? Entonces acuérdense, antes de resolver un problema, traten de fijar qué es lo que esperan. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que esperábamos? Un aumento en la temperatura. Si se da el aumento, porque aquí está 293 kelvins y aquí está 826. Este tipo de cosas es, por ejemplo, si en un examen les piden compresión adiabática, ustedes deben de decir, compresión adiabática, aumento en la temperatura. Si por algún azar del destino se equivocan en los cálculos y aquí les sale 100 Kelvin o 200 Kelvin o 250 Kelvin, es decir, que hay un enfriamiento, sabemos que eso está mal, entonces repetir el cálculo. ¿Qué es lo que espero? Aumento en la temperatura. Por lo tanto, mi temperatura 2 tiene que ser mayor
que mi temperatura 1. Mi temperatura final debe de ser mayor que mi temperatura inicial. Si no se cumple eso, está mal. ¿Ok? Bueno. Y el problema termina diciendo, la temperatura del gas se incrementa en un factor 823 sobre 293 igual a 2.82. La alta compresión en un motor diésel, porque si se dan cuenta es una alta compresión, eleva la temperatura del gas lo suficiente para provocar la combustión del combustible sin el uso de bujías. ¿Ok? Entonces el problema me dice que un motor diésel, ¿verdad? Entonces aquí la conclusión es que en un motor diésel, déjame lo pongo así como comentario extra, aquí, borro esto, me dice, la temperatura del gas se aumenta en un factor 2.82. Entonces la temperatura aumenta en un factor, entonces dicen 826 kelvins sobre 293 kelvins igual a 2.82. ¿Ok? Es decir, que la temperatura casi se triplicó. Entonces dicen, y la compresión, luego tenemos un factor de compresión, que es un factor de compresión, volumen 2 sobre volumen 1. No, volumen 1 sobre volumen 2. ¿Cuál es mi volumen 1? 800. ¿Cuál es mi volumen 2? 60. Entonces son 80 entre 6, 13.3. Entonces entonces tenemos un factor de compresión B1 sobre B2 igual a 13.3. Entonces, pues lo que tenemos que los motores diésel tienen factores de compresión altos. ¿Sí? Entonces, esto lo ponemos como los motores diésel factores de compresión altos. Entonces, y tenemos que este alto factor de compresión se refleja también en un alto factor de aumento de temperatura. ¿Okay? Y esto es lo que provoca la combustión del combustible sin el uso de bujías. Entonces, esto provoca un aumento en la temperatura Esto provoca un aumento en la temperatura Entonces, esto provoca un aumento en la temperatura que provoca la combustión del combustible. Voy a poner que provoca la combustión
sin el uso de bujías. Sin el uso de bujías. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí este ejemplo? Que cuando yo tengo un motor diésel y se da una compresión adiabática, la temperatura aumenta en un factor considerable como consecuencia de que hay un alto factor de compresión. Este hecho hace que la temperatura aumente tanto que se provoca la combustión de combustible sin el uso de bujías. ¿Ok? Y bueno, con esto acabamos la sección 20.4 que nos habla sobre procesos adiabáticos. ¿Ok? Eso sería todo para esta sección, que es la 20.4. ¿Vale? Vale. Adiós.